Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de mezcla y masterización. Yo soy Olbite y vamos a terminar la mezcla de nuestro track. Ya lo único que nos faltan son los sonidos de efectos especiales. Esto es un poco truculento y vamos a ver en un momento por qué. Esta canción tiene pocos efectos especiales, solamente por aquí tiene este snap que debe de llevar efectos. Tenemos aquí estos sweeps, ¿no? Que son ruido blanco de subida, de bajada. Aquí hay otro. Un tercero y un cuarto. Ok, tenemos acá este sonido en reversa. Ese golpe. Por aquí hay otro. Dice Mega Sub. Ok, y hay varias cosas. Muy bien, ¿por qué digo que es truculento mezclar los sonidos de efectos especiales? Esto es porque, a diferencia, por ejemplo, de los bajos, de los plugs, de los leads, la cantidad de sonidos que podemos utilizar como efectos especiales es inmensa, de verdad. Hay muchísimos tipos de sonidos. No podría decirles, hay que cortarles frecuencias graves, porque si lo hiciera a lo mejor este efecto, pues perdería, ¿no? Su encanto. O si les digo, es que a lo mejor tienen que quitarle frecuencias altas, algunos efectos como este, ¿no? Perderían también parte de su encanto. No pueden ir todos al centro, todos estéreo. Cada uno de los efectos ustedes deben de decidir qué es la función que quieren que cumpla, dónde debe de estar. Ahora, lo que sí es algo constante cuando estamos mezclando los efectos de sonido es que principalmente son para que estén en el fondo. No es algo que normalmente va a llamar mucho la atención. Si ustedes reproducen una canción con y sin los efectos de sonido, no deberían de notar como que una diferencia, ¿no? Exagerada. Vamos a ver. Ahí está con los efectos y sin los efectos. Ok, no es una diferencia sustancial, pero sí se nota de repente que hay por ahí un poquito de contrastes que pueden ayudar. Muy bien, aquí en cuanto al volumen, considero que ya están bien, pero vamos a checarlo de todas formas uno por uno. Varios de los efectos son de estos, tipo sweep. Y lo único que hay que tener cuidado con este tipo de efectos es que como comienzan desde frecuencias muy altas, de repente pueden volverse algo chillones, ¿no? Hay que hacer una pequeña ecualización de este tipo, nada más para que no sea tan exagerada las frecuencias altas. Y si el barrido es demasiado grande, llega al rango de frecuencias graves. Entonces, en este caso el sonido no llega, ¿no? Hasta acá abajo. Así que no haría falta, pero en caso de que lo hiciera, tendríamos tal vez que recortar, ¿no? Un poquito ahí de frecuencias. En este caso estoy utilizando el ecualizador del mezclador porque pues no necesitamos retoques demasiado especiales o muy precisos. Ok, por eso no le estoy poniendo ahí como que demasiado énfasis. Aquí volvemos a tener otros sweeps, solo que estos están en subida. Y básicamente, ¿no? Ese es el tipo de efectos que hay aquí. Ahora tenemos estos, vamos a separarlos porque este está en un canal y el golpe pesado está en otro. Ok, este suena seco y este es un sonido grave. Vamos a empezar primero por este. Este sonido, a diferencia de los sweeps, no tiene convolver, no tiene destructor. No sé si a la productora se le pasó, pero me parece que suena muy seco si lo dejamos así. Así que le voy a poner un poquito del convolver que está utilizando para el sweep, porque a final de cuentas también es un sweep, solo que es más corto, ¿no? Ahí está, ya podemos escuchar un poco de esa reverberación y también, ¿no? Le podemos hacer, como les comentaba, esas atenuaciones en las partes de arriba y abajo. Ahí está. Ahora, este es un golpe como de impacto, ¿no? Algo grave. Y podemos ver que tiene delay y tiene reverberación. Ahora hay que tener cuidado
¿no? Cuando pongan este tipo de efectos, porque aquí puso un delay. Pero al delay le está cortando frecuencias. Aquí pueden ver que activó el filtro. Si vemos la repetición, ¿no?, de los ecos, queda por aquí en frecuencias medias. ¿Ok? Porque si les hubieran puesto, por ejemplo, un filtro paso bajo, no hubiera sido tal vez muy excesivo. Por eso hay que filtrar los ecos. Y bueno, en cuanto al contenido de graves, podríamos pensar en quitarle, pero hay que tener en cuenta en qué momento está apareciendo este efecto. Si coincide con un kick, con un bajo, tal vez sí podría ser demasiado excesivo, pero en este caso está entrando en una sección donde no hay kick. Oh, entra justamente acá. Ok, no hay kick. Y como este tiene un carácter muy similar al kick, lo podríamos dejar ahí sin quitarle esos graves, porque de todas formas suena muy pocas veces. Suena acá. Suena por acá. Y no, nada más. Suena muy pocas veces. Y las pocas veces donde está sonando, podemos ver que no coincide con kicks. Así que tiene el espacio libre. Si sucediera al mismo tiempo que el kick, sí tendríamos que cortarle, porque si no, todos esos graves estarían chocando. Aquí tiene por acá algo de subgrave, entonces sí lo voy a quitar, pero una cosa de nada. No, porque no queremos adelgazar demasiado el sonido, porque si no perdería su esencia, que es ese impacto. Así que no le voy a hacer ahí más. Luego tenemos este que es el Mega Sub. Ok, esto es también, normalmente suena ahí junto con el impacto, pero este como si es muy puro, aquí lo pueden ver, no le voy a poner reverberación, el volumen va a ser menor. Ok, de hecho hasta podríamos pensar en que tiene un pequeño clic, ¿no? Tal vez quitárselo o ponerle un poquito aquí esto, así, ¿no? Para que ese clic lo tenga el otro sonido, que es el del impacto. Voy a subirlo un poco más para que lo alcancen a oír. Y vamos a escuchar en contexto también. Y este Mega Sub está sonando en una parte donde no hay bajo, tampoco hay kick. ¿Ok? Hay que tener en cuenta, ¿no?, que este tipo de efectos, como son muy pesados y también cubren bastante rango de frecuencias graves, hay que ponerlos donde no haya otro sonido que también compita por ese rango. Okay, de hecho creo que hasta le podría subir un poquito más el volumen. Perfecto, ahí está. Y también este sonido de acá. Es una percusión, pero está aquí dentro de la parte de los efectos. Vamos a colocar entonces una reverberación. Voy a ponerle tal vez uno igual a los de los sweeps, ¿no?, los barridos. Ahí está. Voy a quitarle dry. Voy a ponerle tal vez más wet. Vamos a escuchar en contexto. Creo que le faltaría más. Que voy a ponerle más efecto, más abierto. Creo que esta reverberación no le queda. Voy a probar con el Fruity Reverb 2, ¿no?, para que sea algo como más grande, una caída más larga. Vamos a escuchar ahí un cuarto grande. Ok, pero necesitamos menos dry. Ahí está, creo que le puedo dar un poquito más de decay. A mí me gusta, ¿no? Queda como que al fondo. Por allá se escucha a lo lejos. Y suena también en pocas partes. Aquí está otro. Aquí suena otra vez.
Bien, ahí me gusta. Ahora, en cuanto a los sweeps, suenan varios y creo que todos están hechos a partir del mismo sintetizador. Ruido blanco. No, este también tiene otro tipo de ruido blanco. Todo está hecho con el 3X Oscillator y todo está al centro. Así que vamos a darle un poco de variedad a esto. Este sweep, por ejemplo, lo podemos poner hacia el lado izquierdo, el sweep 1. El sweep 2 lo pongo al lado derecho y el 3, el 4 tal vez lo puedo dejar al centro. O podría hacer una automatización para que se cruce, ¿no? Que comience hacia un lado y vaya hacia el otro. Que de hecho ahí estoy escuchando, me parece que ya tenía algo de panorama. Ahí lo escucho del lado izquierdo y luego el otro es el que aparecía del otro lado. Muy bien. Vamos a dejarlo ahí. El sweep número 4, este de acá. Tarda bastante en comenzar. Podríamos, por ejemplo, aquí poner el LFO. Vamos a ponerlo global. Ahí lo escuchamos, ¿no? Que está haciendo ese pequeño movimiento. Y creo que ya no hay ningún otro efecto. Esto eran atmósferas, ya lo habíamos mezclado porque lo tomamos como parte de los pads. Ok, vamos a escuchar todo. Perfecto, con esto ya podríamos decir que tenemos la mezcla casi terminada, porque ya mezclamos elementos por elemento, pero todavía hace falta algo más, y eso es la mezcla dinámica. Lo primero que hicimos fue la mezcla estática, con la estructura de ganancia, mezcla estática y dejamos todo a cierto volumen. Ya hemos ido mezclando, pero todavía hace falta darle un poquito más de movimiento, más vida a la mezcla, y eso se hace con automatizaciones, modulación, y lo vamos a ver en el siguiente episodio. Por eso no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones, porque si no la activan es como si no estuvieran suscritos. Si quieren que mezcle o masterice alguna de sus canciones, se pueden poner en contacto conmigo con las redes sociales aquí abajo en la descripción, o también pueden visitar mi página oficial allbymusic.com, donde podrán encontrar la información de mis servicios de clases, mezcla, masterización, al igual que samples, presets, plantillas, selección de equipo y mucho más. Eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima.